Hola a todos, buenas tardes. Vamos a hablar de la unidad número 4 que corresponde al tema de micología, donde vamos a hablar un poco de los hongos, sus características generales y las enfermedades que estos provocan en el ser humano. Como características generales hay que tener en cuenta que forman parte del reino fungi, son células eucariotas, que tienen varios componentes, como por ejemplo la pared celular, que está compuesta por glucanos, mananos, quitina, que estos componentes regulan el paso de moléculas y protegen de las lisis osmótica. La membrana celular, que está constituida por ergosterol, contiene ergosterol, que es un componente muy importante que vamos a ver más adelante en relación a los tratamientos disponibles. Con respecto a la respiración, son aerobios o anaerobios facultativos, son quimioheterótrofos, esto quiere decir que absorben los nutrientes de la materia orgánica que descomponen mediante la producción de exoenzimas. Con respecto a la celularidad, la mayoría son multicelulares, salvo las levaduras que son unicelulares. Y con respecto a la reproducción, se reproducen por procesos asexuales, por división binaria, formando esporas asexuales o a través de esporas sexuales. Los hongos se clasifican en distintos tipos. Un tipo son las levaduras, que como dijimos anteriormente son unicelulares. Se clasifican en hongodimórficos, que ya vamos a ver qué es lo que esto significa. Y se clasifican en mohos, que son pluricelulares. Otra forma de hongos son los micromicetos, donde vamos a encontrar los mohos y las levaduras, y los macromicetos, que son los famosos hongos con sombreros, que tenemos la fotito en la parte inferior derecha de la pantalla. Las levaduras, como dijimos, son unicelulares, tienen forma oval o esférica, de 3 a 30 micras, se dividen por brotación, en la célula madre va a emerger un brote y cuando se alarga el núcleo de la célula parental se separa formando una célula hija. Algunas de estas células no pueden separarse de sus brotes por lo que permanecen unidas, denominándose pseudohifas, que ya vamos a ver una foto en la próxima diapositiva. Otras se dividen por fisión, similar a las bacterias, y las levaduras son anaerobios facultativos y pueden aceptar el oxígeno o algún compuesto orgánico como aceptor final, que esto está muy difundido en la fermentación de las levaduras en la industria, por ejemplo en la industria cervecera. Esta es la foto de las levaduras con los brotes, ¿sí? Como les mencionaba anteriormente. Los mohos, como dijimos, son otro tipo de clasificación, que son denominados también hongos filamentosos. Estos son pluricelulares en comparación a las levaduras que son unicelulares. Son células alargadas, tienen un ancho de 3 a 5 micras y una longitud variable. Presentan un tallo, o sea que son alargaditos, presentan un tallo del que crecen de este tallo células unidas entre sí, tabicándose y formando filamentos largos que se denominan hifas. Estas hifas a su vez pueden ser tabicadas o no tabicadas, que ya vamos a ver una fotito así, se la van imaginando un poco. Y cuando las condiciones ambientales lo permiten, estas hifas crecen formando una masa filamentosa denominada micelio, que es visible a simple vista. Este es lo que van a ver como el tallo, ¿sí? Con las esporas, y salen los micelios y las hifas, ¿sí? Lo vamos a ver, se puede ver como en la foto de la frutilla de la parte derecha de la pantalla, como esos honguitos que se forman, digamos, en las frutas, en las verduras, ¿sí? Y la otra forma de clasificar a los hongos es como hongodimórficos. Esto significa que son los hongos que se pueden desarrollar como hongo filamentoso o como levadura, ¿sí? Dependiendo de la temperatura y de la concentración de dióxido de carbono. Un ejemplo más común de este tipo de hongos es el género Cándida, ¿sí? Es un ejemplo de hongo dimórfico, o sea que se pueden desarrollar como hongo filamentoso o como levadura dependiendo de distintos factores. Con respecto al ciclo vital de los hongos,
para reproducirse necesitan de la formación de esporas. Son verdaderas esporas ya que de una nace un hongo nuevo, ¿sí? No muestran tolerancia a temperatura extrema ni a la desecación como las endosporas bacterianas y pueden ser sexuales o asexuales. Las esporas asexuales son la conidiospora, los conidios, ¿sí? Que ahí tenemos el dibujito para que ustedes se vayan imaginando, para que vayan viendo en la parte inferior derecha de la pantalla, ¿sí? Son esporas uni o multicelulares que no está encerrada en un saco. Son distintas formas de conidios. Unos son los artroconidios, los blastoconidios y los clamidioconidio, ¿sí? Parece un trabalengua, es bastante difícil de acordarse, pero lo importante es que vean los dibujitos como para que ustedes se vayan guiando la forma sobre todo. Bueno, con respecto a las esporas asexuales, la esporangiospora, que son hifas rodeadas por un saco, que se llama esporangio, y cada saco puede contener en su interior centenares de esporas, ¿sí? Ahí estamos viendo el esporangio con las esporas en su interior. Y con respecto a las esporas sexuales, que son el otro tipo, se clasifican diferentes etapas, ¿sí? De la reproducción. Una es la plasmogamia, cariogamia y la meiosis. Son formas de reproducción, ¿sí? Eso con respecto a las generalidades de las clasificaciones de los hongos, pero todo esto tiene un significado médico, ¿sí? Y en la micología médica es muy importante conocer qué tipos de hongos conocemos, qué tipo de estructuras de la piel afectan, si solamente la piel, si pueden afectar órganos internos, por ejemplo, y es lo que vamos a hablar un poquito ahora. Los hongos tienen distintos factores de virulencia, ¿sí? Significa la capacidad que tiene el hongo para generar enfermedad. Esto lo logran a través de la invasión de los tejidos, a través de sus filamentos, producen enzimas, proteasas, colagenasas, lipasas, producen exoantígenos, cápsulas, se adhieren a los tejidos y se adhieren a las células del huésped. ¿Cuáles son las fuentes de infección de los hongos? Uno es el ambiente externo, ¿sí? Donde el hongo coloniza en forma de esporas o conidias. La otra forma de infección es la transmisión de humano a humano, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se contagian los hongos por uso común de toallas, por peines, por sábana, calzado, ¿sí? Por instrumentos de pedicuría. ¿Sí? Y estas son las dermatofitosis antropofílicas, ¿sí? Son los hongos que afectan a lo que es el pelo, la piel, los hongos entre medio de los dedos, ¿sí? Otra forma de transmisión es del animal al humano, donde se llaman la zoonosis, ¿sí? Las especies zoofílicas, y hay tipos de hongos que son endógenos, ¿sí? Que son saprófitos. Esto quiere decir que viven con nosotros y que se tornan patógenos o agresivos por una baja en el sistema inmune del huésped, ¿sí? Del paciente. Por ejemplo, hay diferentes patologías o condiciones que van a predisponer a una persona a tener enfermedades por un hongo. Esto es la diabetes, el HIV, el uso de antibióticos de uso crónico. ¿Cuáles son de qué manera podemos detectar un hongo? ¿Sí? A través de diagnósticos de laboratorio, donde hay examen directos e indirectos. El examen directo es a través de frotis, del cultivo y de la histopatología, o sea, es de ver directamente el hongo en las distintas muestras que se tomen, ¿sí? Otras son intradermorreacciones, cuando comprometen a la piel. Otro es el serodiagnóstico, o sea, a través de serologías, a través de un análisis de sangre.
Otras son pruebas fisiológicas y bioquímicas, inoculación de animales, radiología con luz Wood, que es la que vamos a ver en una fotito más adelante, y a través de las muestras médicas depende del sitio afectado, si esto es la piel, si es el pelo, si son las uñas o si es un órgano interno, ¿sí? Bueno, entonces, las enfermedades provocadas por hongos se llaman micosis, ¿sí? Según el sitio de afección, se denominan micosis superficiales, micosis de piel, micosis subcutánea y micosis profundas o sistémicas. Según el patógeno que lo provoca, se denominan micosis primarias o micosis oportunistas. Esto quiere decir que los oportunistas son aquellos gérmenes que van a aprovechar un estado de vulnerabilidad del paciente para enfermarlo. Y según el huésped, esto es lo que les comenté recientemente, que las micosis se van a clasificar en micosis en pacientes inmunocompetentes o en inmunocomprometidos o inmunodeprimidos. Las micosis superficiales son aquellas micosis que afectan a la capa córnea de la epidermis y a la porción suprafolicular del pelo sin producir una respuesta inflamatoria en el huésped. Ahí en el gráfico tenemos encerrado en un circulito rojo lo que es la epidermis, que es la parte más superficial de la piel. La enfermedad más frecuente en este grupo de las micosis superficiales es la pitiriasis versicolor, ¿sí? Que está causado por el hongo que se llama Malassezia furfur o Pityrosporum ovale. Se ve, digamos, la piel como se ve en la fotito en la parte derecha, donde se pueden ver como manchitas hipo o hiperpigmentadas, o sea, se pueden ver manchitas blancas o manchitas más amarronadas, ¿sí? Y estas manchitas se van a distribuir en el tronco, en el cuello, en los brazos, no duelen generalmente, no pican y se hace el diagnóstico mediante la visualización con luz de Wood. Es una fluorescencia blanca y amarillenta. Las micosis cutáneas son las que van a afectar a la capa siguiente de la piel, ¿sí? Tenemos la epidermis, que eran las superficiales, como vimos recién. La dermis es esta estructura que se encuentra inmediatamente por debajo de la epidermis. Y ahí en este tipo de patologías encontramos las dermatofitosis, ¿sí? Es la infección de tejidos queratinizados, o sea, son las micosis que afectan a la piel, uñas y pelos, están producidos por hongos que se denominan dermatofitos. La etiología, o sea, los hongos que causan estas dermatofitosis son el Microsporum, el Trichophyton y el Epidermophyton. Los cuadros clínicos y su nombre varía según el sitio afectado. La tinea capitis, que es la que afecta el cabello, la tinea corporis, que afecta la piel lampiña, las lesiones son lesiones circulares generalmente. Ahora vamos a ver una serie de fotitos con bordes eritematosos, con prurito, esto quiere decir con bordes colorados, con mucha picazón, ¿sí? La tinea cruris, que es la tinea o los hongos que afectan a la región inguinal, la tinea unguium, la que afecta a las uñas, y la tinea pedis, la que afecta a los dedos de los pies, ¿sí? Ahí vemos los distintos tipos, ¿sí? Las lesiones que afectan a la piel lampiña, que son bien eritematosas, bien circulares. La otra foto que es una tinea de la uña, ¿sí? La otra a nivel inguinal, abajo, y las que afectan a los dedos de los pies, generando mucha descamación, mucho prurito y muchas fisuras en la piel, y la que afecta al cuero cabelludo. Luego encontramos a las candidiasis cutáneas y mucosas,